¿Qué tal? Muy buenas tardes todos. Bienvenidos nuevamente a una crónica de D&D, el dragón y el dinosaurio. Y bueno, como podrán ver, estamos aquí en una página individual de crónicas de D&D para poder hablar de temas más variados, no solamente de lo que es la literatura fantástica. Y este espacio va a estar dedicado a todo lo que es la ficción imaginativa en todo su amplio rango. Es decir, estaremos hablando, sí, obviamente de literatura fantástica, pero también de ciencia ficción, de horror y todas las variantes que estas han generado, así como las mismas adaptaciones fílmicas, los videojuegos, la música o cualquier otra cuestión que esté relacionada en el mismo ámbito. Y bueno, pues para eso hemos creado este espacio y posiblemente podamos estar invitándolos también para que ustedes nos compartan sus experiencias. Y bueno, pues mi estimado dragón, esta vez me gustaría poder platicar y tener esta crónica acerca de un tema que vivimos hoy en día. Es decir, estamos conectados debido al tema de la pandemia del 2020. Si este video lo están viendo en un futuro, este año no se habla. Es decir, este año fue horrible. Todo fue de mal en peor. Y debido a eso, una pandemia nos atacó y estamos resguardados en nuestras casas y tenemos que vivir el día a día conectados a través del internet. Y es debido a eso que queremos hablar de literatura o de novelas que hablan sobre la realidad virtual. Como podrán ver, digo, ya estoy medio preparado y no porque lo repita muy seguido en muchas ocasiones. Voy a hablar acerca de Ready Player One del autor Ernest Cline, novela que salió en el 2011 y creo yo estaba adelantada a su tiempo porque muchas de las cosas que la novela habla, estoy especificando lo que el autor predijo, pues ya lo estamos haciendo. Es decir, todo el mundo está conectado a través de realidad virtual, o al menos estamos conectados vía online. Las clases, el trabajo, las relaciones, todo ahora lo estamos haciendo de manera a distancia y de manera a través de internet. Y bueno, pues antes de comenzar, mi estimado dragón, ¿cómo te has pasado esta situación de estar conectado todos los días? Trabajo en casa desde hace 3 años, para mí no ha habido gran cambio. Ok, bueno, pero digamos, entiendo que ha sido quizás no un cambio muy personal, pero sí hay que mencionar que la mayoría de todas las actividades que hemos hecho han sido a través de internet. Y es así tal cual como comienza esta historia, que el personaje principal, se llama Will Watts, pues vive en un mundo, en un futuro, en el 2045, donde todo se fue al demonio, es decir, el mundo es horrible, hay pobreza, hay guerras, hay contaminación. Estás hablando de 2045, 2015. esperemos que sea hasta el 2045, ¿no? Me dijiste que era ciencia ficción, no historia. Te digo que estaba adelantada a su tiempo el autor. Y bueno, precisamente debido a que el mundo es bastante detestable, la gente tiene que vivir el día a día a través de una realidad virtual. Están conectados a esta gran realidad virtual llamada el Oasis, donde los niños estudian desde que son bebés y la gente trabaja vía online y todo se hace a través de esta interacción virtual. Y la cuestión aquí es que lo atractivo del Oasis es que fuera del ámbito escolar y del ámbito académico, laboral, la gente puede crear su propio avatar y visitar cantidad de mundos tan extravagantes que están 100% relacionados con la cultura pop de los años 80, que se le conoce como la cultura dorada, aquellos años donde la gente empezó a recordar esos tiempos, y la mayoría de todos los planetas están basados en estas ideas de los 80, ¿no? Estamos hablando de literatura, videojuegos, películas, series de televisión, música incluso, ¿no? Y esa es la joya, yo creo, que habla Ready Player One. Realmente, he de decir, es uno de mis libros favoritos, lo he leído varias veces, y la historia es muy básica, o sea, la historia es muy sencilla, no tiene gran complejidad narrativa, pero las referencias que tiene es lo que hace increíble este libro. Es decir, desde la página 1 te habla acerca de películas de los años 80, por ejemplo, habla de Los Cazafantasmas, y se va toda la historia plagada de estas referencias, y yo creo que es esta antología de estas referencias que lo hace bastante enriquecedor. Pero bueno, hablando de esta cuestión, obviamente tenemos que hubo una adaptación fílmica a través de Steven Spielberg, que de hecho este es otro libro que tengo, pero es con la portada del libro. Y la historia... El de la piernota. Exactamente, es una pierna bastante larga.
Pero realmente la historia la cambian un poco, sí respetan varios aspectos importantes del libro, pero la historia la hacen mucho más rápida. De hecho, el libro tarda casi 5 años, es decir, la historia, la narración transcurre en 5 años, un poquito más. Y en la película creo que son 3 días, 4 días. Cuando mucho una semana, más o menos. Sí, o sea, no es mucho lo que pasa, ¿no? En el transcurso. Pero respeta mucho las cuestiones de las pruebas, la cuestión de los nombres, la narrativa, ya, algunas frases, etc. Entonces, la cuestión es esta. En el universo de Ready Player One, las personas, como dices, están conectadas y eso afecta la manera en cómo interactúan. Es decir, la gente ya no se ve físicamente, ya no tenemos esa interacción como lo hacíamos unos meses antes, perdón, en este caso. Ya la gente no sale, todo se pide vía online y creo que eso es algo que está cambiando actualmente, ¿no? Y para todos los que nos lleguen a escuchar en esta crónica que pregrabamos, obviamente, pues queremos decirles que hay que tener un poquito de fe, ¿no? Digo, en el mismo libro habla sobre que hay que tener fe de que las cosas pueden llegar a cambiar. Al final sí hay un cambio, no quiero spoiler mucho la historia, pero sí hay un cambio. Finalmente, como les dije, la historia es bastante sencilla, pero el final de la historia es lo interesante. Hay una regla donde ahora las personas ya no están 100% conectadas a internet. De hecho, solamente unos días están conectados y los otros tienen que vivir su vida normal. ¿Por qué? Porque creo que ese es el mensaje del libro. La gente pierde visión de la realidad cuando está todo el tiempo conectado a una especie de... visión. Okay. Bueno, la gente pierde visión cuando está todo el día conectado a una realidad virtual. Y digo, había veces, me pasó cuando era mucho más joven, no estaba conectado a una realidad virtual porque, de hecho, la realidad virtual... No, pero digamos, yo de manera muy particular, cuando jugaba videojuegos me perdía. De hecho, mi madre siempre a veces se enojaba porque cuando me metía a jugar, era absorbido totalmente por el videojuego, no hacía caso, no escuchaba, no comía, casi ni a veces hasta tenía que tomar una bocanada de aire porque parecía que olvidaba respirar. Entonces, pero creo que eso sucede cuando algo te apasiona. Igual, este libro, debo decir personalmente, me lo acabé en menos de una semana, porque desde la página 1 me encantó. Entonces, no paraba de leerlo, o sea, leía hasta altas horas de la noche, no leía en el baño, me lo llevaba en el camión para el trabajo, seguía en el trabajo y seguía leyéndolo, me regañaron varias veces, pero esa es la cuestión, cuando algo te apasiona, te escapas, que es algo que utilizamos muy seguido nosotros en las crónicas, este escapismo de la realidad, ¿no? Y digo, no sé si tú quieras mencionar acerca de esto, de por qué la gente se escapa de la realidad. Bueno, primero que nada, hay que mandar al diablo a Henry James, porque como crítico realista que fue toda su vida y toda su descendencia, de hecho parece que firmaron un pacto de atacar todo lo que es fantasía desde Henry James I hasta Henry James III, que fue acérrimo detractor de Tolkien, por ejemplo. Él nos habla acerca de cómo la literatura solamente debe de reflejar la realidad, si no, no es literatura. Si está hablando de cosas fantásticas o de cosas que no pueden ser, no es literatura, es banal, no vale para nada. No obstante, pensando en el juego que ha tenido la ciencia ficción con la realidad, hay que verlo como decías hace rato, como algo visionario. Prácticamente todos los grandes adelantos tecnológicos, inclusive a través de lo que nos estamos hablando en estos momentos, apareció primero en algún tipo de ficción, en algún tipo de literatura o de dibujos o grabados, lo que sea. Incluso los garabatos, ¿no?, que hacía Da Vinci, que ahí está muy caro, por cierto, sus diarios de dibujos, ¿no?, en la página de la cajita amarilla, pero todo ha sido imaginado previo a que haya sido creado. Entonces, ahí completamente se barre con la idea de que la realidad o el realismo o la ficción realista es lo único que vale la pena, porque eventualmente todo lo que vemos se va convirtiendo, salvo que sea completamente fantástico, obviamente, se va convirtiendo en realidad. El progreso de la humanidad así funciona, se imagina y luego se crea. Es lo mismo que sucede con este mito de los genios, por ejemplo, ¿no? Una persona muy inteligente puede ser muy inteligente en un ámbito, no obstante puede ser un idiota en otro. Sin embargo, se le echa flores solamente por ese nivel genial que tuvo en un ámbito.
mientras que en sí todo el progreso humano ha sido a partir de ir colocando bloques uno encima de otro. Esto mismo pasa en la literatura, se refleja toda la creación, toda la imaginación, eventualmente, bueno, inspira a alguien para ponerlo en la realidad. Las tablets, ¿cuándo recuerdan ustedes que fue la primera vez que vieron una tablet? No, pues digo, antes de que llegaran los famosos iPad ya existían algunas tabletas que cumplían esa función. De hecho, me acuerdo que Microsoft sacó una, creo que 3 años antes, y digo, la verdad es que, como bien lo mencionabas, y lo mencionamos, de hecho, en la crónica que teníamos en colaboración con la Sociedad Tolkien-Gilly acerca de literatura de viajes en el tiempo, bueno, hablamos acerca de esa cuestión, es decir, los adelantos tecnológicos muchas veces están inspirados, no necesariamente basados, pero sí están inspirados en literatura de ciencia ficción, e incluso fantástica en algunas ocasiones. Pero es eso, la cuestión de que un visionario se haya imaginado algo que no existía en su momento, o era en su momento imposible de poder fabricarse, inspiró a verdaderos ingenieros y científicos en poder crear algo similar o cercano a eso. Entonces, y ahora, por ejemplo, esa misma tablet, que fue 10 años, ponle, ¿no? Las tablets como las conocemos ya o como nos han habido. No obstante, desde el 60 y pico las vimos antes con Gene Roddenberry en Star Trek. Se le ocurrió una pizarra, ten una pizarra transparente, dibújale algunas cositas y ahorita con efectos le ponemos ahí la imagen. Que se mueva. Y eso era una datapad, ¿no? Se llaman en Star Trek. Yep. Y era realmente pues ya el instrumento con el que se comunicaban normalmente o que cualquier miembro de la tripulación tenía acceso a. Digo, aquí tenemos, por ejemplo, desde este lado la cámara, por ejemplo, la Kindle, ¿no? Aquí tengo más libros aquí de los que tengo acá atrás. ¿Cuándo nos íbamos a imaginar eso en los tiempos en que la gente viajaba con arcones de madera carísimos y también con libros mandados a imprimir, carísimos, libros pequeños, libros de viaje, que tenían que usar casi binoculares para estar leyendo en los viajes, y eran arcones enormes con un montón de libros para poder viajar, para poder hacer amenas las trayectorias de 3 meses en el mar. Y ahora lo tenemos en la palma de la mano, ¿no? No sé dónde está la cámara. Desde el lado derecho. Toda una biblioteca en la palma de la mano. Sí. O sea, digo, me acuerdo, y quizás me salgo un poquito del tema, pero me acuerdo del libro de Terry Pratchett, del baúl que tiene varias patitas. Sí. El equipaje de Rincewind. Exactamente, de Rincewind. Y que, digo, está hecho con la madera del árbol sabio. Sí. Y principalmente, o sea, traía sus libros. Es decir, no había otra forma de poder transportar el conocimiento, digamos, si lo extrapolamos a una cuestión simbólica, sino era de una manera muy rudimentaria. Y actualmente ya lo podemos hacer, como dices, en la palma de la mano con una Kindle. Bueno, yo no tengo una Kindle aquí a la mano ahorita, la tengo guardada en el otro lado, pero digamos, en el mismo celular también podemos tener esta posibilidad, ¿no? Y hablando igual de celulares, o sea, también visionariamente, yo me acuerdo de Dick Tracy, o sea, el reloj que tenía y tenía la cámara, o sea, eso realmente fue un avance tecnológico increíble. O sea, no se había visto desde, creo que cuando empezaron los smartwatch, y eso fue hace ya casi igual también como 15, 10 años. No lo habíamos visto solamente en series de televisión, de detectives, de igual de viajes en el espacio, cosas por el estilo, ¿no? Lo que me quedó a deber la ciencia ficción fue el zapatófono del Agente 86. Seguro existe, nada más que no lo comercializa tan fácil. Digo, si hubo alguna vez zapatos donde podías colocar tu Game Boy, y digo, fue una subcultura muy extraña en los años 80. Eso me hubiera servido mucho en la primaria. Literal, había zapatos de plataforma enormes, así todos brillosos de colores extravagantes, donde podías colocar tu Game Boy Color precisamente. Era una subcultura muy extraña en los años 90. Mucho antes zapatos de los años 70 más bien, ¿no? Digo, fue como, regresamos a eso, digo, citando un poquito el tema de Ready Player One, el autor, o más bien el creador de esa realidad virtual llamada Oasis, era fanático de esa época, de los años 80 principalmente, y también algo de los 70. Entonces, es regresar a lo que eran esos
años dorados o regresar a la nostalgia. Yo creo que principalmente lo que vende el libro es nostalgia. Pero eso es lo que motivó a toda la gente a estar conectada al Oasis, porque podía regresar a esos años y revivirlos incluso, ¿no? Digo, yo principalmente sí, me recuerdo mucho de cuando yo era muy chavito, y todas las cuestiones de jugar Family en Nintendo, para mí siguen siendo mis mejores años. Porque, como dice ese refrán, éramos felices y no lo sabíamos, ¿no? Sí, éramos felices. Ahora trabajas en el banco. Ahora trabajo en un campo. Maldita sea. Pero bueno, esa es la cuestión, ¿no? Y digo, no es la única novela que está inspirada en entrar a una realidad virtual. Digo, ¿me puedes mencionar uno de los que tú tienes ahí a la mano? Bueno, primero hay que... Esto de la literatura basada en realidad virtual puede considerarse que es un subgénero de un subgénero como tal de la ciencia ficción, que sería el cyberpunk. Okay. Esta cuestión de las computadoras, las redes, y sí, las realidades virtuales, que primero se vieron bueno, el término fue acuñado en la novela, digo, en la historia corta del mismo nombre, y posteriormente fue cimentado principalmente en lo que sería, bueno, a través del autor de William Gibson, que creó o revolucionó todo el ámbito, ¿no?, de lo que significaba esto del cyberpunk. Y es esta cuestión de cómo las personas no solamente ya viven en un futuro distópico, porque por algún motivo todos viven en un futuro distópico, nadie que vive en un futuro utópico se conecta a las redes. No entiendo ese concepto mucho, pero bueno. Y mucha de la acción igual sucede fuera de, por ejemplo, en Neuromancer, que es posiblemente uno de los libros más conocidos del subgénero, si no es que el más. Mucha de la acción futurista, las peleas callejeras, los asesinatos, todo eso, sucede fuera de la red. No obstante, la trilogía como tal, aquí tengo los 3 libros, toma el nombre de The Sprawl, o la calle, o la avenida, o no sé cómo lo traduzcan al español oficialmente hablando. Pero es importante porque el protagonista, su motivación principal es poder volverse a conectar a esta red de realidad virtual, siendo que parte de su cerebro fue quemada para impedirle que se pueda conectar después de que realizó un golpe, bueno, un hackeo a una corporación importante. Entonces, parte de su motivación dentro de la historia es que le reconecten esa parte del cerebro para poder entrar otra vez. Y ahí lidia mucho con cosas también que había, bueno, menos favorables que había en los 80s, como era la adicción a la cocaína y toda esta cuestión de los excesos, etcétera, y la necesidad de los adictos de algo, ¿no? William Gibson, a pesar de ser un futurista y un tecnófilo, podríamos decirlo, no era tecnófobo en absoluto, nos habla también de los peligros de esta cuestión, o nos lo predecía, porque esta novela, bueno, es muy anterior incluso a sus disquitos de AOL, con los que nos conectábamos hace 20 años, ¿no? Entonces, sí. Nos habla de los peligros también de la realidad virtual, de hacer a un lado la realidad como la conocemos y enfocarnos nada más en lo que es intangible dentro de una pantalla o dentro de nuestra percepción sensorial. Sí, también entra ese debate filosófico, ¿no? ¿Qué es lo real? La realidad, ¿qué es? ¿Es tu físico? ¿Es tu alma? ¿Es tu filosofía? ¿Tu capacidad mental? Etcétera. Y al final de cuentas te lo resumen, ¿no? Que la realidad es percepción. Lo que percibes es real. Por eso mismo también mucha gente y es una consigna realmente ahorita en estos momentos que estamos viviendo, que las relaciones que tenemos con personas al otro lado del mundo a través de una pantalla son tan reales como las que tenemos con el amigo con el que vamos todos los martes a cenar. La importancia de encontrar ese balance entre la vida real y la vida virtual y no dejar que una u otra consuma o niegue el valor que tiene la contraria. Otra de las novelas, bueno, yo creo que la que es el sucesor espiritual o la secuela espiritual, bueno, aparte de las otras 2 novelas de Count Zero y La sonrisa de la Mona Lisa, es Snow Crash de Neil Stephenson. Esta novela del 92
sigue exactamente la misma línea de Neuromancer. También es un futuro distópico donde todas las corporaciones ya se apoderaron del mundo, y esto en el 92, no en 2019. ya no existen los Estados Unidos, ya son, de hecho los Estados Unidos y la Reserva Federal son un pedacito apenas de todo lo que es su territorio. Cada estado es básicamente dominado por una corporación. Eso no existe hoy, ¿cómo crees? No, ¿cómo? Claro que no. Eso es imposible. Pero lo que hace aquí Stevenson es que le mete un twist, porque a pesar de que existe este mundo virtual que se llama The Street aquí, conocido como una burla o no sé, una referencia a The Sprawl, en este mundo virtual suceden cosas más centradas en la realidad o más parecidas a la realidad, las reuniones de negocios, las pláticas, conocer a personas, etcétera, que las locuras de verdad extravagantes que suceden en la vida real. El protagonista se llama literal Hero Protagonist. Hero Protagonist es mitad japonés, mitad afroamericano, y es el mejor samurái del planeta. En la vida real. No, en la vida real. Y se dedica a entregar pizzas para una corporación de mafiosos. Y esto es en la vida real, mientras que en la vida virtual se trata acerca primero de la Rosetta Stone, ¿no? Es un programa con el que se puede descifrar cualquier tipo de código y hablar cualquier idioma prácticamente. Pero todas las reuniones de negocios, todas las reuniones relevantes a la información, a lo académico, a la investigación, todo esto sucede con un avatar que es, no sé si recuerden esa serie del 96 como Reboot. Sí, claro. Ese tipo de avatar en un tridimensional bastante crudo, bastante incompleto. De hecho, el avatar de Hero es nada más como un traje de motion capture. ¿Esos son nada más balitas y bolitos? Sí, básicamente. O sea, no le mete nada extravagante. A diferencia de la vida real, donde carga con una katana todo el tiempo, ¿no? Pero bueno, recuerda que en aquel entonces la cuestión electrónica no estaba tan avanzada. Digamos, seguramente solamente eran poliedros o figuras isométricas. Sí, exactamente. Pero el punto es que todo lo loco y lo extravagante sucede en la vida real, mientras que todo lo que está es más realista sucede en la red. Entonces es un comentario de Stevenson de qué tanto la realidad, la ficción imita a la realidad, ¿no? En general, qué tanto la realidad virtual llega a ser más real a veces que la misma realidad, o parecernos más real, ¿no? Entonces es ese metacomentario a través de la narrativa. Es un libro buenísimo, es muy divertido leerlo. No tiene páginas y páginas de exposición, o sea, todo sucede rapidísimo en esta historia. Y en general nos cuenta tanto los peligros de la tecnología, pero cómo la tecnología nos conecta de una manera más directa que todo el merequetengue que tenemos en vida actualmente, ¿no? Nada más hay que voltear a ver la ventana en estos momentos, y es como el meme del perrito que está con la casa en llamas, ¿no? O sea, esto está bien. This is fine. No, y de hecho, aquí tengo otra versión del libro que es igualita a la playera que me regaló mi querida Vallita. Si nos estás escuchando, Vallita, muchas gracias. Y bueno, o sea, esta versión, que de hecho fue la versión traducida al español, hay uno de los comentarios. ¿Cuál de las 40 versiones al español que tienes? Solamente hay 2 versiones en español. Esta que tiene la portada de la película, que salió en el 2017, y esta que salió en el 2011, 2012, si no me acuerdo. Bueno, por esto. Entonces, esta que ya está traducida. Cuando yo la leí, sí, debo ser honesto, la leí primero en español, y bueno, ya la historia se las contaré después de cómo llegó a mí esta edición. Pero hay algo que me quedó muy grabado, y es el autor en voz del protagonista, que es Wade Watts, o Parzival, que es su usuario o el nombre de su avatar en el Oasis. Empieza a mencionar que por qué él prefiere la realidad virtual, y es algo que tú comentaste.
La realidad que él tiene es horrible. Sus padres fueron asesinados cuando era joven, vive con una tía que no lo aprecia y lo odia, y solamente lo tiene ahí porque el gobierno les da vales de despensa o vales de comida. Él no tiene trabajo, se dedica a componer computadoras y de eso vive. Que computadoras te encuentra tiradas en la basura, y en la basura estoy hablando lo que está al lado de su casa, porque como viven, tal cual se ve aquí más o menos en la portada, viven ¿cómo se llaman estos? Contenedores que están apilados, ¿no? Y se les llaman las torres. Entonces, como el bordo de Soshiaka. Más o menos, literal vive en una pila de basura el pobre muchacho, y como es tan nefasta su realidad, tiene que escapar, ¿no? Tiene que meterse al oasis, y en el oasis él se vuelve famoso. No lo era un usuario como los miles y millones de usuarios que había en el oasis, pero al momento de que el dueño del oasis fallece, pone en herencia al ganador de su concurso, es decir, la persona que encuentre tres llaves dentro de este universo, literal, este universo virtual, y el que las encuentre, pues se quedará con la compañía, que en ese entonces, al menos en la historia, como mencionas, Juan, es dueña prácticamente de casi todo el mundo. Es la compañía más, ¿cómo se dice? La que tiene mejores ganancias, es decir, la compañía número 1 en este planeta. Y ¿tiene orejas de ratón también? Todavía no. Pero lo que dice el libro en uno de los párrafos es que dice, literal, no lo voy a leer porque no quiero que se spoileen la historia, pero menciona diciendo, miren, esta es la verdad. Echamos a perder la Tierra, ¿sí? La verdad es que les dejamos un mundo horrible y ahora pues están viviendo las consecuencias. Prácticamente lo que estamos viviendo nosotros actualmente. Tenemos un planeta que pues, está al borde de casi del caos, tenemos un mundo contaminado, un mundo con conflictos políticos, económicos, militares en ciertas regiones, y tenemos que vivir al día, es decir, tenemos que sobrevivir como podamos. Y bueno, ¿qué otra cuestión? ¿Qué es lo que hacemos cuando llegamos de trabajar? Si no es que lo hacemos también en el trabajo. Llegamos y nos conectamos, prendemos la tele, vemos el Facebook, estamos con el celular todo el día, o nos metemos a una consola de videojuegos. Muchas personas hacen, pocas personas son las que llegan y hacen alguna otra actividad, se desconectan de su realidad de otra forma. Es decir, se ponen a leer un libro, hacen ejercicio, hacen un taller, una manualidad. Pocas personas lo hacen. Yo no lo hago, debo ser muy honesto, sí llego y me conecto al internet. Hoy pues lo hacemos todos los días. De hecho, casi hay gente que está conectada 24/7 a la computadora. No te estoy diciendo que seas tú. Pero digo, nuestra realidad está cambiando y trabajamos ahora vía remota, trabajamos vía internet. Estamos conectados tú y yo vía internet. Ya tenemos serán casi 5 meses que empezó esta cuarentena y pues estamos resguardados en nuestras casas. Novatos. Y ya no los hemos visto, pues. Ya no he tenido la oportunidad de ir ahí a tu cueva donde están todos tus tesoros y poder seguir haciendo estas crónicas. Pero bueno, hay que mantener al público, no voy a decir entretenido, pero hay que mantener al público al día de estas cuestiones, ¿no? Y bueno, Ready Player One lo hace de una manera muy fenomenal. Como les dije, la cuestión de la nostalgia y las referencias y todos los componentes que menciona el autor es lo que hace este libro maravilloso, y por eso yo creo que Steven Spielberg vio el potencial para poder hacerlo una película. Y hubo que cambiarlo mucho por todas las licencias de derechos de autor, ¿verdad? Por supuesto, pero Steven Spielberg lo hizo bastante bien. Ya hay que mencionar que por lo cual yo escogí hablar de esta novela, es porque viene en noviembre la secuela, es decir, ya viene el Ready Player 2. No se ha mencionado de qué va a tratar. Lo único que ha mencionado el autor es que los mismos protagonistas van a estar en la historia, pero es una historia secundaria, es una historia aparte de la original, ¿no? Entonces digo, yo la verdad estoy bastante emocionado. Ya compré por aparte, de manera virtual, el libro, lo pedí en preventa, sí, debo de ser muy honesto, pero sí estoy ansioso de poder leer qué sigue, ¿no? ¿Qué otras cosas puede haber hecho el autor acerca de esta realidad llamada el Oasis? Anécdota, de verdad sí está emocionado. Son las 3 de la mañana y nos manda mensaje a todos. Ya va a salir la nueva secuela. Y pues sí, la verdad. Yo creo que ni cuando vayas a tener a tu hija, a tu hijo,
Nos vas a mandar así un mensaje de madrugada para avisarnos. Seguramente me voy a enterar hasta el final yo. Pero bueno, entonces, Ready Player One, una realidad virtual o listo jugador número 1 en español también. Aquí está. Esta es la versión en inglés de pasta dura, que esta fue un regalo de mi querida Lynn. Muchas gracias a Lynn. Lloré cuando me enteré que iba a venir, ya venían en camino. Si lo agradezco, fue un regalo de cumpleaños maravilloso hace ya casi 3 años y medio. Maravilloso. Y bueno, ¿qué otras novelas hablan acerca de realidad virtual, mi estimado, que tengas ahí la mano? Uy, bueno, dejaremos la mejor para el final. Tengo la serie aquí. Ay. Es esta pentalogía del autor Kelly McCullough. Para acá, ahí está, ¿no? Ok. De Webmage. Webmage. Es una pentalogía donde la magia virtual es prácticamente real. Es en este mundo, o en esta realidad más bien, ya se trascendieron los límites entre lo que es virtual y lo que es real. Entonces, no sé si alguien sea fanático en el público de los videojuegos de Mass Effect. Yo sí. Ahí está, ¿dónde está mi tatuaje? Ahí está mi tatuaje. Para acá. Ahí está, ¿no? Pero si alguien es fanático de Mass Effect, sabe, bueno, el decepcionante final del tercer juego, de las opciones de la síntesis, ¿no? Esta cuestión donde lo virtual y lo real se vuelven uno, es más o menos lo mismo. Los poderes mágicos aquí son, bueno, todo el sistema mágico tiene que ver precisamente con esta cuestión de que los programas de computadora ya están involucrados en la suerte, en el destino incluso de las personas. Y el personaje principal tiene que arreglar todos esos problemas. No es como si en algún momento ¿cómo se llama el robotito de internet? El Cleverbot. Se nos volviera Skynet de repente, pero Skynet con poderes mágicos. Entonces imagínense el merequetengue que se armaría ahí. Y bueno, el personaje principal se dedica a arreglar estos fallos en la realidad, por decirlo de algún modo, fallos en la Matrix. Que bueno, Matrix fue antes que estos libros, ahora que lo pienso, pero son libros muy entretenidos por esa cuestión, ¿no? De que si bien con Stevenson teníamos la división muy marcada entre lo que es real y lo que es virtual, aquí ya hay la tela o el velo es cada vez más transparente, al punto en que se quita completamente la división y ya tienes que interactuar tanto con la magia artificial o la paramagia, los temas paramágicos que existen, como con la vida real, ¿no? Y cómo evitar que todo eso se caiga. Siempre en las historias donde hay mundos mágicos aparte o mundos tecnológicos aparte, lo que sea, ¿no? Siempre hay una división muy marcada. Tenemos ahí Harry Potter, ¿no? Tenemos las películas de Hombres de Negro, todas estas cuestiones de mantenerlo secreto, mantenerlo aparte. Aquí es parte de la realidad, entonces creo que también se conecta con esta cuestión de cómo nos influye la tecnología en los mundos virtuales, mundos que ya pierden su división, pierden ese abanico japonés, ¿cómo dicen? Biombos, ¿no? Pierden ese biombo que los divide. Y bueno, no solamente es una cuestión del encontronazo entre lo real y lo virtual, sino el sincretismo, cómo adaptarse a ello, ¿no? También tengo por aquí, Ready Player One, su Ready Player One, me salió muy feo el acento, perdón. Lo que también lo caracteriza no solamente es la cuestión del mundo virtual, sino que es un juego, a final de cuentas. Uno puede sí crear su avatar, va a planetas donde uno gana dinero en las competencias, todo está basado como en un sistema de un MMO, y hasta RPG podría ser, ¿no? Por estas cuestiones de que uno tiene que estar juntando moneditas y artefactos y armas y todo eso, ¿no? Sí, entonces, que de hecho son parte fundamental del juego. Hay artefactos, como dices, que les dan ciertos poderes
entre más nivel tengan, tienen acceso a armas o a hechizos, incluso en el mismo oasis, para poder hacer ciertas acciones, pero necesitas llegar a cierto nivel. Y lo que ocurre es que los concursantes, al estar pasando estas pruebas que dejó oculto el autor o el creador de Oasis, lo que hacen es aumentar la capacidad. Incluso llegó un momento Parzival, me acuerdo, que creó su propio asteroide, su base espacial, con varias naves clásicas de la ciencia ficción. Tenía un Bonnegot, que es lo mismo que la serie de Firefly. Ahí está. Se llamó el Bonnegot, que era la nave de transporte de Firefly. Tenía una ala X de Star Wars. Y en el culmino de la historia llega a pilotear también a Leopardon, ¿no? Exactamente, a Leopardon, que es el robot japonés de la serie de Spider-Man, ¿no? Entonces, digo, esa es una cuestión increíble, muy similar a lo que cuentas ahorita en la historia, ¿no? Y esto de los juegos virtuales como literatura o juegos virtuales al centro de una narrativa se ha vuelto ya un subgénero importante. Hay muchas novelas, aquí tengo una lista, hay muchas novelas que ahora entran en esto que se llama el Lit RPG. Una de las primeras que tomaron el género como tal por sorpresa fue una novela japonesa que se llama Slum Online. Slum Online, SB, de Hiroshi Sakurazuka. Y en esta historia nos habla de una realidad virtual, bueno, de un protagonista que se conecta a una realidad virtual donde vive una vida completamente diferente, mientras que es una especie de perdedor, por decirlo de algún modo, en la vida real. No le va bien con su novia, no le va bien en la escuela, etcétera. Cuando se conecta aquí es el campeón más grande de este juego de peleas, pero al mismo tiempo va lidiando ya no solamente con esta cuestión de la realidad virtual, sino con su realidad y cómo se ve afectada una cosa por la otra, que también nos puede transportar un poco a esta cuestión de los esports y los videojuegos competitivos, ¿no? Que ya son parte de una realidad. En este 2020, vaya, han sido importantes medios de entretenimiento a través de los cuales se ha dado continuidad incluso a deportes como el fútbol soccer, ¿no? Que estuvo parado varios meses y estuvo esa copa rarísima, malísima, con el FIFA, que jugaban jugadores reales, ¿no? No solamente campeones de esports, etcétera, ¿no? Y también hay novelas, bueno, otra y una muy conocida actualmente por la adaptación al anime, que es una de las franquicias más grandes, la odien, la amen, y hay muchas opiniones encontradas. Por ejemplo, está Sword Art Online, claro, en donde aquí sí toma todos los tropos en los que se iba construyendo esta cuestión de la realidad virtual, con visores en los que la gente se queda dormida y su conciencia es transportada a un mundo virtual, en este caso un mundo fantástico, que es un palacio, un castillo en el cielo, ninguna relación a la película de Miyazaki, exacto. Pero a la vez entra ese elemento de peligro, ¿no? ¿Cuál es el elemento de peligro? ¿Saben qué? El creador es un loco que los acaba de atrapar aquí, no se pueden desconectar, y si se mueren aquí, se mueren en la vida real, ¿no? Como el video de Evanescence, ese de Wake Me Up Inside, no me acuerdo cómo va la canción. Para que vean la edad, se nota ahí la edad, ¿verdad? Las canas en la barba. No, pero digo, lo que mencionas de Sword Art Online, pues está muy relacionado igual con la historia, que digo, no hay, bueno, seguramente ya hubo novelizaciones, yo me acuerdo que hubo novelas gráficas, pero de lo que es la historia de Matrix. Entonces, sí, las máquinas tomaron el control del mundo y nosotros somos literalmente sus baterías, ¿no? A través de la energía que generan nuestros propios cuerpos, hacemos que sea el medio substancial en las máquinas, y nos mantienen vivos a través de estar conectados a esta realidad virtual llamada Matrix, donde para nosotros es la realidad normal.
Es decir, seguimos en el año 97 y seguimos trabajando, vamos a la cocina, tenemos unos problemas maritales, pero eso es lo que hace estar vivo, y es algo filosófico que menciona, dicho en su momento los hermanos y ahora hermanas Wachowski, pues lo mencionaban, es decir, el ser humano necesita de una realidad para seguir viviendo, sea real o no. Es decir, es lo que nos mantiene vivos. Regresamos a un poquito lo que mencionabas, la percepción, la manera en cómo nosotros allegamos lo que nosotros vemos a través de nuestros ojos y nuestros sentidos, es lo que para nosotros va a ser real. Y por ahí también hay cuestiones que nuestra realidad no es la misma. Es decir, la manera en como yo percibo el mundo no va a ser igual a como tú lo percibes, y no estoy hablando por cuestiones de miopía, sino estoy hablando que la manera en como tú lo percibes va a ser totalmente diferente a cualquier otro. No podemos mencionar otros casos. Yo me acuerdo de otra película donde no tiene que ver tanto una realidad virtual. Ahorita no recuerdo su nombre, pero es de una persona que no podía ver, era discapacitada, era ciega, y tras una operación pudo ver y no podía vivir, es decir, su realidad se transformó totalmente de la noche a la mañana y ya no podía coexistir con las personas porque decía, es que no me siento bien, es decir, esto yo no lo conozco. Y me acuerdo, un claro ejemplo era de, ¿qué es esto? Y él decía, no sé. Lo empezó a tocar, dijo, esto es una manzana. Y dice, sí. Y le mostraron una revista con una foto de una manzana. Y dice, ¿qué es esto? Y dice, pues se supone que es una manzana. La cuestión de cómo tú percibes el mundo va a variar. Entonces, esa es la cuestión, ¿no? Y bueno, y hablando de otras películas de realidad virtual, y es curioso porque también es el mismo protagonista, el mismo actor, que es Keanu Reeves, está Johnny Mnemonic, ¿no? Mnemonic, perdón. Johnny Mnemonic. Mnemonic. La película de Johnny Mnemonic, que está ambientada curiosamente en el año 2021, es decir, ya no estamos tan lejos, ¿no? Donde todo el mundo está conectado a esta red de internet gigante y la mayoría de la población pues igual está sufriendo de, no me acuerdo cómo se llama, es un trastorno, es un tipo de enfermedad, ¿no? Y bueno, aquí les implantan ciertos chips en el cerebro y todas las cosas, pero igual, la cuestión de salir de esta realidad y conectarse a una realidad virtual ha estado presente en toda la cultura, ya sea de películas de ciencia ficción, de series de televisión, videojuegos incluso, y obviamente no podía quedarse de lado la literatura, ¿no? Sí, pues el adviento realmente de toda la tecnología y de las redes de telecomunicación, básicamente. Esta película que menciona está basada, de hecho, en uno de los primeros libros de William Gibson, el autor de Neuromancer. Ahí sentó las bases precisamente para después dedicarse a esta historia que fue la que ya lo hizo famoso. Y por esa cuestión ahorita que mencionas de percepción, que los seres humanos necesitan una realidad en la cual vivir a pesar de que no sea una realidad literalmente real, valga el término. En uno de los volúmenes subsecuentes de Sword Art Online tenemos a una niña que está muriendo de SIDA y está conectada básicamente todo el tiempo en esta realidad, como una parte de desfogue mental, ¿no? O sea, es eso o estar viviendo la realidad tan mal como está, lo cual me lleva a lo que yo considero que es la joya de la corona de esta narrativa, de este tipo de subgénero, porque verdaderamente es una saga épica maravillosa de uno de los grandes autores de ficción imaginativa que han llegado a revitalizar el género desde los 80s. Estas novelas son de principios del 2000, ¿verdad? Son la tetralogía de Otherland de Tad Williams. Posiblemente es uno de los libros, bueno, de los 4 libros que he leído más veces en mi vida. No sé nunca dónde está la cámara, lo odio. Aquí está el otro. Pero aquí también en esta historia, que toma lugar en el 2060 y algo, el mundo no está tan mal como en las otras narrativas distópicas. Sin embargo, sí está mal, está sobrepoblado. Lo importante es que uno toma lugar en Sudáfrica. Bueno, parte de la historia de 2 de los protagonistas son sudafricanos, y se conecta mucho con esta cuestión de la filosofía de los pueblos africanos, ¿no? Los Swahili y todos la mitología que tienen ahí, ¿no?
eh, mezclándolo con los elementos, bueno, uno podría llamarlo hasta afrofuturismo, pero no del todo, porque no es como las novelas de Octavia Butler, por ejemplo, en donde se pone al centro de la narrativa. Realmente aquí, bueno, existe una red, una realidad virtual a la que todo el mundo se puede conectar, pero hay lugares oscuros a los que uno no puede llegar sin invitación o sin alguna clase de código de hackeo o lo que sea, ¿no? Como sucede ahorita con el navegador Tor y esto de la red profunda, o la red oscura, o la red de Mariana, o la red de Pandora, o las mil y un redes, como le quieran decir. La Deep Web. Exacto. Pero empieza a pasar que niños empiezan a perder la conciencia después de conectarse a estas redes y ya no despiertan. Entran en una especie de coma y le pasa al hermano de la protagonista, Rini. Entonces Rini y su alumno Kabu, que es un nativo africano que viajó a la ciudad para estudiar ingeniería, lo cual me parece una cuestión maravillosa de inclusión narrativa. Siempre vemos al tipo, pues al Neo, ¿no? Al super hacker blanco y guapito, pero solitario en este tipo de historias. Aquí no, aquí rompe muchos de los estereotipos. Empiezan a investigar. En este primer libro, yo creo que el primer libro es el mejor de todos, porque toma lugar tanto en el mundo real como en el mundo virtual. Ya los otros se enfocan más en el mundo virtual o en los mundos virtuales. Pero empiezan a investigar toda esta cuestión y empiezan a juntar las piezas acerca de otros acontecimientos que han pasado, ¿no? Se empiezan a juntar otros personajes como Orlando, que es Orlando es un niño que tiene progeria, es esta enfermedad que los hace envejecer prematuramente. Tiene 15 años y sabe que va a morir pronto, entonces él se mete a la realidad virtual a muchos simuladores de muerte para saber qué se siente morir, como para desensibilizarse a sí mismo. Lo cual también son cuestiones muy duras, ¿no? Que se pueden atacar en la literatura de una manera más cruda, digamos, que de lo que se podría hacer cuando se transporta al lenguaje cinematográfico o televisivo. Está otro de los personajes principales, que es Paul Jonas, que está viajando a través de un montón de mundos que no sabe qué pasa, ¿no? Primero él cree que es un soldado en la Primera Guerra Mundial, de repente pasa algo y ahora está en un Londres que está siendo atacado por tripoides, como en la novela de H.G. Wells, y después pasa otra cosa y resulta que está atrapado en un castillo que es un laberinto, y así va viajando a través de muchos mundos sin saber qué onda. Eventualmente, bueno, encontramos que él está conectado a una multired de este tipo, pero es una red tan profunda que la realidad verdaderamente se queda corta en comparación. Es decir, la percepción es mucho más vívida dentro de esta red, porque está conectado directamente su cerebro a esa red, que en la red, que en la realidad como tal. Y así poco a poco va construyendo un mundo, Tad Williams, donde sucede de todo. Los personajes son igualmente de variados que los acontecimientos que les acaecen. Tiene estas partes al principio de cada capítulo que pueden parecerse que no tienen relevancia narrativa, pero son noticias que van pasando en la vida real. O sea, todo lo que sucede en la vida real mientras nuestros personajes están atrapados en esta red virtual, ¿no? Y tiene, eso sí, uno de los antagonistas más oscuros que yo he visto en la ficción como tal. No es un señor oscuro, no es un Sauron, no es acá el ¿cómo se llama? El rey del hielo, el rey del invierno, o el rey de la noche, perdón, de Game of Thrones, etcétera. No es uno así, sino es literalmente un asesino serial al que se le dan poderes cuasi divinos dentro de una red. Ok. Entonces, ya es australiano el señor. De hecho, en la versión de audiolibro habla con acento australiano y se oye bien maldito. Y todo esto, toda esta cuestión de los niños en coma, de Paul Jonas, de Rini y Kabu investigando, todo esto se va conectando poco a poco. Hay una conspiración de un grupo cuasi Illuminati de gente que controla el mundo, todos ellos empresarios, claro, porque los políticos valen para nada en comparación al poder que tienen los empresarios, generalmente en la ficción distópica, bueno, en la ficción distópica contemporánea.
donde están buscando vivir para siempre conectándose a su red, a esta red o super red profunda, digamos. Mete aspectos tanto del cyberpunk como del biopunk, como de comentario político. De verdad son 4 libros y son librotes, como pueden ver. Son 4 libros maravillosos. Yo los he leído fácil 3, 4 veces cada uno, y para la cantidad de libros que leo al año, bueno, eso es bastante, ¿no? De verdad, yo lo recomiendo mucho porque tiene todos los tropos, sí, de la literatura de realidad virtual, pero todo lo pone de cabeza, como lo hiciera antes con Memorias y Pesares, la conocen en español, en inglés es Memory, Sorrow and Thorn, esta trilogía que es tetralogía porque son 4 libros, pero porque el tercer volumen está dividido en 2. También lo conocen como las Crónicas de Ostenard. Esa historia revolucionó la fantasía de los 80s, revitalizó el género completamente post-tolkieniano, o sea, post-Tolkien. Y ha sido citada incluso por el mismo George Martin como la inspiración directa para Canción de Hielo y Fuego, no tanto Tolkien como Tad Williams. Entonces, el señor sabe realmente cómo revitalizar un género y cómo contar una saga épica a partir de un concepto tan simple como es meter a la gente en la red y a ver qué sucede. Yo no puedo, como tú hablas de Ready Player One, yo puedo hablar de Otherland, ¿no? Es como esa emoción de recordar, ¿no? Cada uno de los eventos y de todo lo que sucede ahí en esa historia. Pues podrás hacerte tu cápsula que vamos a estar metiendo aquí en esta página. Digo, sí. Sería bueno conocer un poquito más de la historia y por qué para ti es fenomenal, ¿no? La narrativa de Tad Williams. Y digo, es totalmente válido. Igual digo, yo me aventaré una de Ernest Cline, porque también tiene otro título llamado Armada que a muchos no les agrada. Digo, a mí no me decepciona, es la palabra, no me decepciona, pero es hablar de lo que el autor llegó. Y bueno, regresando al tema de realidades virtuales, digo, a mí realmente, yo conocí la realidad virtual no solamente por películas, sino también por cuestiones de videojuegos. De hecho, muchos de los videojuegos que yo jugaba cuando era más joven, el autor se transportaba, es decir, el protagonista, el muñequito que tú controlabas, se transportaba a sí mismo también hacia otra realidad virtual, donde tenía que salvar a una princesa, tenía que completar una misión, tenía que encontrar un tesoro, eliminar a un villano y regresar a su realidad, ¿no? Creo que eso es como que esa narrativa, ese plot, es utilizado ampliamente en muchos aspectos, ya sea videojuegos o series de televisión o incluso también las películas, ¿no? Digo, no sé si tú conozcas algún videojuego que hable sobre realidades virtuales. Ah, claro, y yo antes de conocer Sword Art Online y que me gustara realmente la serie, nunca me voy a avergonzar de que me gusta Sword Art Online, lo siento, enójese quien se enoje, pero antes de Sword Art Online obviamente estuvieron los videojuegos de Dot Hack. Ok, cuéntanos sobre eso. Dot Hack nos cuenta, y hay una serie, bueno, hay varias series, pero hay una serie que se conecta directamente a estos juegos, y de hecho cada juego tiene una película, una OVA que viene antes, ¿no? Y son de PlayStation 2, estoy mostrando la edad otra vez. Bueno, en estos juegos, es un juego de tipo un World of Warcraft, o un RuneScape, o pon aquí cualquier MMORPG que se les pueda ocurrir, pero que se conectan los chavos ya con visores, o sea, como el VR de ahorita, ¿no? Que ya tenemos en estos tiempos. Esto era en el 2014. Creo que desde esa época ya empezaba a salir, ¿no? El Oculus Rift y todo eso. Sí, de hecho sí, ya teníamos. No sabría decirles, pero bueno, con estos visores y jugaban con controles igual del PlayStation, ¿no? O sea, no había esta inmersión de que tu conciencia se transportara al mundo ni nada, pero pues realmente si alguien ha jugado un juego de VR, con todo y que es el control, uno sí se mete ahí. Si uno ha tenido la desgracia, como yo, de jugar Resident Evil 7 con VR, sí mete unos sustos esa desgracia, ¿ves? Que para qué les digo, y es como si jugaras ahorita Skyrim también, por ejemplo, que ya está disponible también en VR. También. Entonces, es bastante bueno.
Y el protagonista, Kite, se mete a jugar un día porque lo invita a su amigo, que es acá uno de los mejores jugadores, y de repente aparece un monstruo que no estaba en el código, o sea, no lo conocen, y le hace un ataque a su amigo que lo deja, como en Otherland, a los niños inconsciente, lo deja en un coma, porque le avienta quién sabe qué señales visuales, ¿no? Que le hacen que el cerebro se le apague, cosas. Bueno, sí pasó con Pikachu y hace unos años, ¿no? Hace unas cuantas décadas. El episodio prohibido que no llegó aquí a Netflix. Exacto. Algo así. Entonces Kite tiene que investigar qué onda con esto, aparte de que recibe un arma que tampoco está en el código, que es un brazalete, el brazalete del ocaso, con el que puede hackear el código del juego, e ir investigando qué está pasando. El mundo literalmente se llama El Mundo, The World. ¿Qué está pasando en este mundo virtual? Va conociendo gente. Este es Kite, el protagonista. Conoce después, no, esta es Helga. Conoce a Black Rose, que es como su compañera. Valmont, que era el otro amigo de su mejor amigo. Y la hacker Hela, que luego lo ayuda, etcétera. Hay muchos personajes, algunos opcionales, algunos a fuerzas, que hay que reclutar para esta misión, todo. Y nos va contando poco a poco la historia, por eso va en partes, o sea, parte 3. Muy bien. Nos va contando poco a poco la historia de este mundo y de lo que va ocurriendo con los personajes, etcétera. Es una narrativa maravillosa porque aparte tiene una forma de conectar con los otros personajes muy original, que es cuando se desconecta Kite de vez en cuando, porque son gente normal, no estamos hablando de gente que está atrapada en la realidad virtual como en Sword Art Online. O sea, son gente normal que tiene trabajos, que tiene escuela y que lo está haciendo de vez en cuando. Se vuelve a conectar a su computadora y sale los emails, ¿no? Y ahí se va conectando. Tú eliges cómo responderle a cada personaje y ahí se va creciendo tu afinidad con ellos, para formar equipos, parties, para ir a diferentes lados, investigar, etcétera, ¿no? Tiene muchas mecánicas muy interesantes para un RPG, que también es un RPG de tipo acción, porque no es esperar por turnos como en Final Fantasy, es más tipo Kingdom Hearts, aunque solo controle, uno solo controla a Kite con sus dos backups, ¿no? Con su party. Hay una trilogía secuela que recientemente tuvo un remaster en PlayStation 4, es Hackeu. Estos nunca los pude conseguir en PlayStation 2, no tienes idea cómo me llegó acá el corazón cuando va a salir ya para PlayStation 4, ya lo tengo que comprar al demonio. Nada más pregúntale a Zoe cómo me puse cuando lo vi. Y que sigue la narrativa, es la secuela, pero ya es en otro servidor, donde esta anomalía que estaba en el mundo o en The World ha brincado a otros juegos, y cómo las corporaciones también ahí se andan peleando para ver cómo se arregla, cómo lo mantenemos callado, cuestiones de dinero, ¿no? O sea, me imagino. Para quien le guste mucho esta cuestión de jugar un juego online sin jugar un juego online, yo les recomiendo mucho los juegos de Dot Hack. Maravilloso. De hecho, ahorita que mencionaste todo esto de que están inmersos en la realidad virtual y es un juego, pero tienen una vida normal. Y me acuerdo mucho, no sé si hayas visto en Netflix, hay una película de Dragon Quest. Sí. Que está basada en el juego de Super Nintendo. Quinto juego. Maldita cámara. En el quinto juego de Dragon Quest. Y lo curioso es que la película es literalmente una remasterización en alta definición del videojuego. Y te cuenta la historia de un padre, su hijo, cuando matan a su padre, cómo crece el hijo y cómo el hijo tiene un hijo. Y finalmente también encantan al hijo, es decir, lo dejan petrificado, un brujo ahí malévolo lo deja petrificado. Y el nieto, el nieto, o el hijo del hijo, pues, es el que tiene que salvar al mundo. Y tú te imaginas, pues son 3 generaciones que pasaron. Y al final, no quiero spoilearles, y si alguien no la ha visto, por favor, deje de verlo. Adelántenle al video. Exactamente. Pero al final... Cuando yo haga esto, pueden volver a ponerlo. Pero el punto es que regresa a el hijo y al momento de vencer al brujo, aparece otra entidad que no es parte de este universo. Y de hecho todo el universo se queda congelado. Es decir, el mundo se queda congelado.
Y esta entidad le dice, es que yo soy el virus de esta realidad, soy un virus en un juego, tú estás dentro de un juego. Se revela que hay un muchacho que le encanta esta serie de juegos desde Dragon Quest 1 y se enteró que hubo una realidad virtual para Dragon Quest 5 y él decide entrar a esa realidad virtual y ya había jugado anteriormente y ahora dice, es que quiero cambiar la historia. Finalmente no la cambia, siempre sigue teniendo las mismas decisiones, pero ahora puede vencer a este virus, ¿no? Y a mí se me hizo un poquito muy debrayado el hecho de que sacaran el juego, literal se ve el cassette de Super NES ahí flotando. Se me hizo muy bonito, pero también se me hizo muy sacado de la historia, porque obviamente el juego no lo mencionó tal cual, ¿no? Pero fue una referencia muy clara, así como Ready Player One hace sus referencias, pues fue una referencia al juego original. Se me hizo agradable, pero sí la historia, el final me sacó mucho de dije, ay caray, esto sí no me lo esperaba. Pero regresando, ahora sí. Regresando, estos videojuegos o estas historias se basan en una realidad virtual, ¿no? Es un elemento que es muy utilizado en la narrativa, ¿no? Y creo que es un componente importante para las nuevas historias de ciencia ficción e incluso de fantasía. Digo, no me llega ahorita a la mente alguna historia de fantasía tal cual, porque la mayoría de esas historias hablan acerca de lo que es la fantasía portal, es decir, un usuario, una persona que está en su realidad se transporta a este mundo fantástico y regresa, ¿no? Inventado y se cae. Exactamente, pero digamos, lo podemos ver en la narrativa de Narnia, o las crónicas de Narnia. Narnia es un isekai. Voy a hacer enojar a mucha gente con eso. Pero los niños van de su mundo real y llegan al mundo de Narnia y regresan, y pasa toda una vida, literal pasa toda una vida y regresan cuando ya son ancianos y siguen siendo niños. Entonces, yo no me imagino el shock psicológico que podría tener un niño decir, es que yo ya era un anciano, ya había hecho mi vida, mi familia y todo. No eran ancianos. No te escuché, mi estimado. Eran adultos, no eran ancianos todavía. Bueno, para un mundo fantástico, bueno, para un mundo medieval, sí, ya pasar de los 35 ya eran grandes. Sí, exactamente. Bueno, ya eran personas grandes y vivían, transcurrieron toda su vida en el mundo de Narnia, en el reino de Narnia, y regresan a su vida normal, ¿no? Y cuando regresan, son niños otra vez. Digo, eso es bastante, yo lo considero bastante choqueante, ¿no? Digo, también hay que mencionar la historia de Harry Potter, igual, a pesar de que los dos mundos, tanto el mundo de Hogwarts como el mundo real, se supone que viven en el mismo coexisten en el mismo tiempo y espacio, mas no se mezclan tal cual. Bueno, sí se rompe eso a regla de vez en cuando, pero tiene que transportarse a través de esta, que es el andén 9, ¿9 qué? ¿9 y medio? 9 3/4. 9 3/4, perdón, el andén 9 y 3/4, tienen que atravesar el andén y llegan al mundo de Hogwarts, ¿no? Y ahí, suceden toda clase de cuestiones fantásticas. Que, digo, en la literatura fantástica ocurre mucho esto, y como dices, ese es el isekai, es decir, una persona se escapa de esta realidad, es transportada y regresa, o en algunos momentos ya no regresa, ¿no? Uh-huh. Eso me acuerda mucho también de un manga, y también fue serie de televisión, fueron películas, que es Gantz. Ahí, para llegar o ser un usuario de Gantz, por así decirlo, uno de estos elementos que utiliza la computadora Gantz, tienes que morirte. Entonces, te mueres, pero regresas inmediatamente en un cuarto donde está esta esfera, que si alguien no ha leído el manga, pues es esta mente artificial, por así decirlo, que les pone misiones de matar alienígenas, y si matas alienígenas ganas puntos, y si consigues 100 puntos tienes la opción de regresar a tu vida habitual, ¿no? Antes de fallecer. Pero igual, estamos hablando de otro tipo de narrativa, pero que se asemeja mucho a una realidad virtual. Tiene que ver ahí directamente, porque la conciencia es la que, cuando mueres, tu conciencia es subida a la nube, por decirlo de algún modo, y literal te imprime copias nuevas cada que te mueres. Bueno, cuando te reviven. Sí, y digo, tomando ese elemento, hay muchas películas que utilizan la cuestión de escaparse de esta realidad. Me acuerdo de una película reciente que se llama Upgrade, que creo que fue hace un año o dos, con este actor Logan Marshall.
Y ahí en Upgrade, él sufre un accidente y se queda parapléjico. Y le hacen una actualización y le implantan un chip en la columna vertebral y hace que vuelva a caminar, pero también ese chip le da cierta velocidad, cierta fuerza y todo. Y el chip tiene una inteligencia artificial que hace que pueda conectarse a las redes de comunicación de la policía, puede ver, literal puede ver sus correos, ¿no? Bueno, en esa parte de la historia hay un momento donde esta mente artificial quiere tomar posesión de su cuerpo completamente, es decir, es el verdadero antagonista de la historia, y tiene que ir con un hacker, así como mencionabas, el elemento del hacker, que es una persona superdotada pero está totalmente aislada. Bueno, este elemento lo utiliza en esta película y tiene que ir a buscar un super hacker para poder hackear la mente artificial, ¿no? Cuando él llega, literalmente es un despacho, es un cuarto todo horrible, se está cayendo a pedazos el edificio, pero hay gente conectada con visores. Y ahí menciona al hacker, lo que pasa es que yo los mantengo conectados todo el día porque ya no soportan su realidad. Literalmente viven en su realidad virtual. Si yo los desconecto, se mueren. Entonces, que de cierta forma eso se lo fusilaron de Inception. Más o menos, literal. De los que van a que los duerman para despertar. Exactamente. Igual, el mensaje de Inception, o el origen, que es el nombre que le pusieron aquí en Latinoamérica, la gente necesita este dispositivo que los hace dormir profundamente, y en los sueños es donde ellos realmente están viviendo, o necesitan estar conectados para realmente soñar. Es lo que se menciona, ¿no? Despiértenme cuando pandemia ends. Exactamente. O sea, es un elemento que se utiliza en muchas formas, tiene mucha versatilidad y creo que es bastante agradable. Actualmente, como le hemos dicho al inicio de esta crónica, es algo que ya es nuestra realidad. Estamos conectados virtualmente. Yo no me imaginaba tener que hacer crónicas virtuales, pero bueno, aquí estamos. Las hacíamos pues relativamente en vivo porque tenía la posibilidad de poder transportarme y poder ir hacia donde está tu cueva y poder hacer esta interacción. Pero ahora toda la interacción la hacemos virtual, ¿no? Y seguramente vamos a tener que seguir haciéndolo, ¿no? Y bueno, pues ya casi para ir cerrando, mi estimado Dragón, no sé si quieras mencionar algo a nuestros queridos escuchas, el público que nos está viendo. Bueno, que yo sí espero que en algún momento ya dejemos de interactuar nada más a nivel virtual. Y lo digo porque nada más eran los días martes en que yo salía y daba mi caminata de 2 horas hasta el café donde íbamos al club de lectura. Caminar 2 horas para un club de lectura, pero para alguien que trabaja en casa, digo, era mi cosa favorita que hacer, ¿no? Espero por eso eventualmente volver a tener las crónicas como las teníamos normalmente, con todo el set, etcétera. Yo no soy, como han visto, no soy precisamente la persona más sabia con esta cuestión de las transmisiones. Esto de estar en el espejo no me sienta bien. Estoy bien feo aparte, digo. Pero en sí, si les interesa, vaya, este tipo de literatura que tiene que ver con juegos, búsquenle tantito. No es muy difícil encontrar algo de Lit RPG. Incluso, bueno, hasta podríamos decir muchos de los fanfics de ahorita se enfocan mucho en esa cuestión. Libros, bueno, hay un Pitipuchal, pueden encontrar ahí en internet. Yo les recomiendo uno que tiene que ver con Ready Player One, bueno, es por el estilo narrativo. Que escribió un exjugador de fútbol americano, de hecho, Chris Kluwe, no lo tengo en físico, pero a ver si se ve bien, es Otaku. Sí, me lo recomendaste bastante. Está muy simple, pero es al estilo Ready Player One. Es esta cuestión de los jugadores los jugadores profesionales en mundos virtuales y cómo esto se conecta a nuestra realidad. Está también esta trilogía de James Dashner, el autor de ¿cómo se llaman los del laberinto? Maze Runner, que se llama La Doctrina Mortal, se llama la trilogía. Que también tiene que ver con esto, aunque yo no soy muy fanático del autor, especialmente después de unas cosas escabrosas que le salieron por ahí, como ha pasado últimamente. Pero bueno, también si les interesa esta cuestión de conectarse a otros mundos y a veces que la realidad sea más real que la realidad misma, y tiene buenos giros argumentales, bueno, ahí está esa historia también. Realmente
para cosas ya más filosóficas, eso sí, bueno, está Neil Stevenson, está William Gibson, están autores más de lo que llaman la época dorada de la ciencia ficción, que son los 70s, los 80s. Entonces se volvió más grimy, ¿no? Más distópica, más sucia, más tecnodistópica, realmente. Y si quieren algo pues un poco más esperanzador, pues están también, a pesar de los tropezones que tenga en una cuestión emocional, porque hay como te pega este libro, está la serie de Otherland de Tad Williams. Ok. Entonces, y sí, también Sword Art Online la voy a recomendar. No tanto la serie original, que ya ahorita ya van un montón van en el 21, lo estoy leyendo en japonés y el último que leí es el 21, pero hay una serie que se llama Progressive, que cuenta paso a paso básicamente la historia de este libro. Van 6 volúmenes de esa, que está más entretenida todavía, está como mejor contada la misma historia del mundo virtual y de los jugadores atrapados, ¿no? Básicamente sería eso, okay. Lo que tengo que recomendar aquí. Igual, pues yo recomiendo leer Ready Player One. Parece ser que es el único libro que recomendé en la crónica de hoy, pero la verdad es que es la razón por la cual creamos esta crónica, porque pues viene la segunda parte en noviembre. Recuerden, Ready Player 2, noviembre 24, está estipulado que va a ser el lanzamiento de la secuela de este autor, ¿no? Y bueno, previo a la pandemia, tuvimos que abrir un club de lectura completo, nada más para que por fin pudiera leer Ready Player One con un elenco completo de lectores. Así está su obsesión con Ready Player One. Pero les gustó mucho, ¿no? Sí, no nos estamos quejando, nada más es resaltar ese amor que le tienes al libro. Sí, digo, obviamente, antes que está El Hobbit del profesor J.R.R. Tolkien, obviamente, porque la verdad también El Hobbit para mí, yo lo leí mucho más joven, lo leí casi a los 11 años aproximadamente, y a mí me fascinó, y la verdad me sigue fascinando más que El Señor de los Anillos, La Comunidad, Las Dos Torres o El Reino del Rey, o incluso El Silmarillion, que no lo he acabado, no lo he leído, pero gracias a compañeros como tú, pues bueno, me estoy adentrando más en la historia y en el legado del profesor J.R.R. Tolkien, pero obviamente pues tenemos esta cuestión, ¿no? Tenemos otros gustos que nos gustaría compartir con todo el público que nos ha estado siguiendo y que nos conoce, ¿no? Y más que nada, que conozcan de otros autores, que tengan esa facilidad o esa confianza de acercarse y leer, más que nada, ¿no? El propósito que queremos hacer con este canal es invitarlos a que lean, invitarlos a que conozcan y invitarlos a que también ustedes nos compartan sus experiencias, y si desean también pueden recomendarnos también lecturas, porque a pesar de que el dragón tiene un hermoso tesoro ahí en su casa lleno de libros, pues la verdad es que le hace falta todavía muchos más, ¿no? Entonces, bueno, mis estimados, vamos a ir cerrando esta crónica, les agradecemos. Recuerden, quédense en casa. Si están leyendo, bueno, si están viendo este video en el 2045, espero que la pandemia ya haya acabado. Si no, esperemos que tengamos más opciones de poder hacer crónicas, ya sea de manera colaborativa o de manera individual en esta página, o si no, estas mini crónicas que haremos o cápsulas que les vamos a estar nombrando para poder difundir más acerca de lo que es la literatura de la literatura fantástica o literatura de ciencia ficción. Pues en esta página, y también recuerden, ya vamos a tener también el canal de YouTube, para también ahí que vayan viendo el contenido, o sea, los mismos videos, las crónicas, las cápsulas, todo eso también se va a ir acumulando en el canal de YouTube, y aquí mismo vamos a tener vínculos para otros proyectos como blog, como citas de autores, ensayos, etcétera, ¿no? Entonces ya vamos a expandir este proyecto de Crónicas de Idea, a pesar de que seguimos en colaboración todavía. Lo vamos a expandir para hablar ya de todo tipo de literatura, de géneros y de otros tipos de entretenimiento audiovisual también. Es correcto. Así es. Sí. Así. Es correcto, mi estimado dragón. Vamos a colocar estas crónicas en diferentes medios, es decir, como decías, en YouTube. También vamos a intentar abrir un canal de Instagram y también uno de Twitter para que podamos compartir la información con todas las personas que nos conocen. De igual manera, como mencionaste, haremos blogs y si no, bueno,
Sí, y también haremos podcast, ¿no? Para poder llegar a todas las personas y gustos diferentes. Pero bueno, pues Dragón, te agradezco. Ten una excelente tarde y cuídate mucho. Un saludo a todos los que nos están escuchando. Les agradecemos que estén viendo estos videos, que nos recomienden. Y como estamos comenzando, pues un favor muy grande, denle me gusta, compartan y comenten. Por favor y gracias. Bye bye. Esperemos tener más de estas crónicas pronto y ya sea de manera individual o en colaboración, o también las mini crónicas o las cápsulas que vamos a estar haciendo acerca de estos temas de literatura fantástica o de ciencia ficción y también de horror, ¿no? Creo que se escucha un gato. Bueno, como decía, estoy grabando.